Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un honor tener un conterráneo y además otro investigador antártico aquí con nosotros. Eh, Ustedes conocieron esos días el doctor Lucas Kruger, que es investigador del Instituto Antártico Chileno. Lucas es biólogo con doctorado en ecología por la Universidad de Coimbra. Y por lo tanto, es un gusto que venga hoy día, además de sus días todos que nos han estado apoyando, entrenar por estas transmisores los pingüinos. Hoy día va a hablar de su experiencia en las investigaciones antárticas, especialmente nos contar un poco de los estudios con transmisores. Gracias, Lucas. Sí, Juliana, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá y siempre un gusto hablar de nuestro trabajo y hablar de ciencia para otras personas del área de ciencia. Bueno, yo empecé a trabajar con rastreo de aves marinas durante mi magíster, donde empecé a trabajar con geolocalizadores y petrales gigantes. Después utilicé esos datos para mi doctorado. Y bueno, seguí en esta área, que es un área que me interesa mucho, de la comprensión del uso del espacio por las aves marinas, justamente como ustedes van a ver en la presentación. Bueno, yo había hecho esta presentación para personas que no tienen mucho conocimiento de aves. Entonces yo puse esto para explicar qué es una ave marina. La mayoría de ustedes probablemente lo saben. Um, pero más que una clasificación taxonómica, es una clasificación ecológica, o sea, una ave marina es una ave que tiene un determinado grado de dependencia de los ecosistemas marinos. Y claro, hay diferentes grados de dependencia y entonces hay aves marinas costeras, pelágicas, pero y ahí Juliana puede corregir si hay algún error acá, porque ella sabe probablemente esto mucho mejor que yo. Esto es una árbol filogenética de las órdenes de aves que fue publicada ya hace 6 años, tal vez no esté más, o más de 6 años, 8 años, entonces no esté más actual, pero para el ejemplo que quiero dar sirve. Hasta 2014, de las 49 órdenes de aves reconocidas, 7 órdenes tienen ejemplares de especies que son marinas. Y 5, bueno, acá con los cuadrados, y 5 de estas órdenes que están en rojo son especies exclusivamente marinas, o sea, no hay ninguna especie que no sea marina en estos grupos. A ver si recuerdo de todos, porque son los procelariformes, los esfeniciformes, los pelecaniformes, suliformes y fedontiformes, ¿cierto? Muy bien. Bueno, este es un ejemplo clásico de ave marina pelágica, que es un albatros errante o albatros viajero. Y bueno, para quien no estudia aves marinas, generalmente es una sorpresa cuando una persona dice que este animal puede pasar en el inicio de su vida años en el mar sin volver a tierra. O sea, son tan adaptados al ambiente marino que solo no están independientes de la tierra porque aún no desenvolvieron la capacidad de crear sus huevos en el mar. Así tienen que volver a tierra para reproducirse. En cualquier otro momento pasan la mayoría del tiempo en el mar. Este es el ejemplo del albatros. Otras especies del orden Procellariforme tienen un comportamiento muy similar y pasan la mayor parte de su vida en el mar. Bueno, se imagina que un animal que pasa mucho tiempo en el mar, por mucho tiempo no se conocían sus hábitos, su comportamiento, lo que hacía cuando estaba en alto mar, excepto por avistamiento en buques, y no es una fuente de información en este sentido muy completa, ¿cierto? No tiene el comportamiento del animal, para dónde va, lo que hace. Es una información incompleta sobre la vida cotidiana de este animal.
Entonces, con el avance de las tecnologías de rastreo, como ustedes van a ver, no es un tipo de método que sea así tan nuevo cuanto las personas suponen, pero sí los avances sí han permitido que la calidad y la cantidad de información han mejorado en el tiempo. Pero bueno, esto es un ejemplo de un banco de datos de la Seabird Tracking Database de BirdLife International, que es un aporte que los investigadores hacen voluntariamente. Por ejemplo, voy a terreno, rastreo una especie para mi estudio, publico el estudio, deposito los datos de rastreo en este banco de datos. Se hace de forma voluntaria y hasta la fecha que yo descargué o hice el pantallazo de esto, que debe haber sido 3 meses atrás, esta plataforma tenía más de 1.100 datasets, como pueden ver acá, con 261 investigadores contribuyendo, de 151 especies, con más de 39.000 tracks, o sea, viajes, datos de rastreo, y más de... ¿Cómo? Sí. Sí, hay que usar eso. ¿Dónde está? El problema es que no sé dónde tengo que ir. Participants. Ok, ahora deben estar. Bueno, aprovecho esta pausa para decir que si durante la palestra alguien tiene una pregunta, ya que no somos muchas personas, puede interrumpirme y así dejamos esto más dinámico. Bueno, estaba por decir que hasta esta fecha habían como 26 millones de puntos de rastreo de estas 151 especies de aves hasta la fecha en esta única base de datos. Por supuesto, ni todos los investigadores ponen datos ahí, pueden poner en otros bancos, a veces no. Entonces, la información existente para la fecha actual de aves marinas ya es mucho más grande de lo que fue en el pasado. Los principales métodos de rastreo y las tecnologías que se tienen utilizado con aves marinas son la tecnología de geolocation by light, geolocalización por luz, ustedes van a ver algo más, el uso de Geographical Position System, los GPS, y Platform Transmitter Terminals, que son transmisores transmisores de radio o algún otro señal. El rastreo de la vida salvaje, en la verdad, empezó con radios transmisores, pero no son muy útiles para aves marinas por la área que estas aves marinas pelágicas, por lo menos, por la área de abrazancia que estos animales tienen. No es posible que un investigador va con su receptor a ir atrás del animal en áreas oceánicas tan largas cuanto, no sé, el Océano Pacífico todo, por ejemplo. Entonces, aunque para animales terrestres o costeros, la tecnología de radiotransmisión ya ha sido utilizada desde los años 70, para las aves marinas no ha sido muy útil en ese sentido. Entonces, no voy a hablar acá de radiotransmisores, pero de esas tres que son las más comúnmente utilizadas para las aves marinas pelágicas. Y voy a empezar por la más simple, que fue la tecnología que yo empecé a utilizar en mi magíster, que eran los geolocalizadores, que la verdad son un pequeño receptor o un almacenador de información que tiene un sensor de luz y simplemente graba la luz en intervalos definidos de tiempo. Se puede utilizar esta información para calcular la duración del día, de la noche, hora del nacer del sol, hora del sol poniente, y a partir de esas informaciones es posible calcular una posición promedia del animal durante un día.
Esto es una tecnología bastante simple y bastante útil para cuando se está trabajando con animales que hacen movimientos en larga escala y para estudios de largos periodos de tiempo, de 1 o 2 años, rastreando el animal. Por dos razones. Primero, vas a tener un o dos puntos de posición por día que pueden tener un error de hasta 200 kilómetros. Entonces, no es muy preciso, pero, por ejemplo, para un animal migrador, o un migrador transecuatorial, por ejemplo, seguramente esos 200 kilómetros es un error que es aceptable. Y de manera general, estos errores son mucho menores, pero como no se sabe el error de cada punto que se está mostrando, se asume que este es el error promedio del dispositivo. Enseguida, los transmisores, que son, por ejemplo, este es un ejemplo de transmisor, Platform Transmitter Terminal, que ellos envían un señal para los satélites y los satélites van a calcular la posición, estimar la posición a partir de los cambios de la posición y de la velocidad que el señal demora para llegar a los satélites. Esto tiene la ventaja que puedes poner el animal y va a tener información en cuanto el animal se mueve, puedes tener la información en tiempo real, una vez que el satélite puede enviarte la información directamente por correo electrónico, por teléfono muchas veces. En promedio, ese tipo de dispositivos tienen un error cerca de 500 metros, puede ser mucho menos. Diferente de los geolocalizadores, se puede tener la información de la precisión de cada punto geográfico a partir de la información que el propio satélite va a calcular de la fuerza del señal, de la posición del satélite y del animal en relación a otros satélites. Así que se puede saber si este punto está más o menos con un menor error relacionado a la posición real del animal. Aunque la posición real del animal nunca va a ser 100% conocida. Sistema de posición geográfica, los famosos GPS, que probablemente son los más precisos que hay. Pero la diferencia de los transmisores, los GPS no envían ninguna información. Acá tenemos dos ejemplos de receptores GPS, uno que estamos utilizando con pingüinos, inclusive haciendo esta práctica con los estudiantes de Juliana, y uno un poco más simples, que yo tengo utilizado con petrales gigantes. Y estos son dispositivos que simplemente reciben la información de los satélites, reciben el señal de satélites, y a partir de un número X de satélites pueden hacer una triangulación, y ahí el propio dispositivo va a calcular la posición del animal en el tiempo. Y esos pueden tener una precisión espacial mucho más mejor, tener una mucho mejor precisión. Y cuando el señal está fuerte y tiene muchos satélites disponibles, la precisión puede ser menor de 30 metros. Incluso a veces puede llegar a 10 metros, 12 metros. Y bueno, hoy día hay la posibilidad de que se haga la descarga de esos datos, porque una vez como estos no transmiten, hay que poner el animal y para tener la información hay que sacarlo. Y ahí se descarga la información del dispositivo. Pero hay ya dispositivos que tienen emisores de radio y también puede ser Bluetooth. Y ahí puedes descargar la información en un receptor de radio o mismo en tu teléfono en una aplicación. Pero tienes que aproximarse del animal para hacer la conexión. Eso es bueno, por ejemplo, con gaviotas, escúas, que la recaptura es prácticamente imposible una vez que lo suelas. No sé si han tenido experiencia con gaviotas, pero con el GPS y después recuperarlo es imposible. Ahí tener esta opción te facilita mucho la captura de los datos. Ahí está, yo estaba hablando exactamente de eso. Y claro, hay ahora dispositivos que pueden hacer el cálculo de la posición
a partir de los satélites de GPS y transmitir la información vía Argos. Y ahí tiene una información en tiempo real que tiene una mayor precisión. Y también hay ejemplos de dispositivos que pueden enviar esto por las redes telefónicas. Y puedes recibir el dato de la posición del animal en tu teléfono. Entonces, embora las tecnologías no son tan nuevas, el avance y el uso de múltiples tecnologías al mismo tiempo ha permitido sí un avance en la información o lo que se puede cuantificar y acceder a informaciones de estos animales. Y un otro método que infelizmente ya no está activo era la iniciativa de Icarus, que era una iniciativa de usar la plataforma espacial de Rusia como un receptor de radio. Así podría estar rastreando animales con estos pequeños dispositivos que emiten una fuerte onda de radio y se puede usar la estación espacial para tener los datos de estas especies. Pero esto empezó como 2015 tal vez, y la cooperación se acabó en marzo de este año, que Rusia como que no queremos más y cortó. No sé cómo está ahora, pero en el site del proyecto estaban buscando por fuentes alternativas de colaboración. Lo que esto fue terrible porque estos dispositivos son muy pequeños y relativamente baratos. Sí, probablemente. No sé cuál es la trayectoria de la estación rusa, pero y también no sé el alcance. Tal vez sería posible tener, no sé si en la Antártica sería útil, pero yo sé que hay, si vamos en el website, creo que hay esta información, cuál es el alcance o la cobertura que sería posible tener. Pero no creo, Antártica creo que no, pero una parte de los trópicos posiblemente sí. Bueno, y una de las primeras preguntas que me hacen cuando yo hablo de eso es, bueno, ¿cómo se pone eso en el animal? Y claro que cada dispositivo y cada especie tiene su particularidad. Por ejemplo, acá tenemos un petrel gigante. ¿Dónde está la seta? Un petrel gigante que tiene un geolocalizador en el anillo en la pata. O sea, casi no se ve porque está fijado con cola y, ¿cómo se llaman? Abrazaderas. Marcables. Con pegamento y amarracables. Pero para especies menores, incluso especies marinas, los geolocalizadores pueden ponerse como una pequeña mochila en la espalda, en las piernas, como este ejemplo acá. Y ahí el dispositivo tiene el sensor de luz para arriba, para que esté siempre en contacto con la luz, que no haya obstrucción del sensor. Acá el ejemplo que encontré es con pajaritos, pero puede ser, por ejemplo, con golondrina del mar, gaviotín, otras especies de pequeño porte, como llaman el pelecanoides, no sé el nombre en español, diving petrel, petrel buceador, ok. Y para aves de mayor porte también se pueden poner los dispositivos como mochila con arneses. Acá hay algunos ejemplos de cómo hacerlo, incluso cómo se hacen con las especies menores, pero también hay otras opciones. Pero ya hay algunos estudios que por lo menos por albatros ya detectaron que hay cambio de comportamiento en respuesta al uso de este tipo de, por lo menos el albatros viajero. Y lo más común es poner en la espalda con pegamento y cinta y amarracables. Y tiene mostrado el menos impactante a los animales y tiene una buena eficiencia. Y se mantiene ahí en la espalda del árbol mucho tiempo si está bien hecho, por supuesto.
Aquí tenemos diferentes dispositivos en diferentes especies. En un albatros, probablemente un transmisor con panel solar. Con pingüinos, probablemente platform transmitters. Acá un albatros viajero también. El mismo tipo de dispositivo que va a enviar la información al satélite. Y acá en el ejemplo de este dispositivo que tenemos acá, que estamos trabajando con pingüinos, un pingüino de Papúa, un pingüino de barbijo, con que hemos trabajado en los otros años con los dispositivos y que nos han traído informaciones. Y debería empezar. Acá un ejemplo de la colocación de un dispositivo en Petral gigante. Y Eduardo, que está en el Zoom, me había preguntado del sonido. Acá este tiene sonido. Así que... Bueno, lo que se hace con una cinta especial, algunas personas usan cintas de aplicación náutica. Yo tengo usado esas cintas de aplicación industrial y son bastante buenas. Se pone un conjunto de la cinta por debajo de las plumas. El vídeo es como que autoexplicativo. Por fin el dispositivo ya encendido y con pegamento en la base va arriba de las plumas. Y ahí sí se cierran las cintas por arriba del dispositivo. Ustedes pueden percibir este mismo tipo de dispositivo que están poniendo ya. Y bueno, después estos dispositivos pueden estar, depende de la configuración, de cuánto en cuánto tiempo van a colectar información. Pueden estar, ya hemos dejado este en petrales gigantes por casi un mes y aún estaban con las cintas muy firmes y podrían estar ahí tal vez un mes más sin problemas. ¿Cuáles son esas señales de cambio de comportamiento que pueden ser indicativos hacer viajes menores, bajar el peso durante los viajes de forrajeo o no ser capaz de ser tan eficiente en alimentar el pichón como los otros. Entonces hay una serie de variables que se pueden medir. Y yo he visto algunos petrales que pusimos, se ve que a veces están como desconfortables, entonces creo que por fin este método es lo mejor para los animales, por lo menos para estos animales. Hay otras especies como las gaviotas que puedes poner en arneses y están ahí como que nada pasa. algún tipo de coloración, por ejemplo, en el caso del efecto por ejemplo, en el caso de los pingüinos, ¿hay alguna coloración específica como para no ser tan llamativo a los depredadores? Quizás no tiene tanto inconveniente con eso, porque es como Sí. Yo creo que el negro, en el caso del pingüino, que tiene la misma color de la espalda. En el caso del pingüino, con esta cinta acaba teniendo la misma color de la espalda, lo cubre el dispositivo completo por la cinta. Pero también se puede, por lo menos algunos
empresas cuando envían los dispositivos envían también una pequeña frasco de tinta, que ahí puedes pintar el dispositivo. Ahí no. ¿Están alineados o planillas? Nosotros, como estamos trabajando en esta población desde 2018, hay muchos que ya tienen anillo y vamos por estos que tienen anillo, pero en algunos casos queremos trabajar con la pareja y ahí uno tiene anillo, el otro no tiene, y cuando no tiene ponemos un anillo nuevo. Entonces, ahí es un otro animal que va a compor la población que está siendo estudiada. Los anillos se consideran el sangre. Sí, sí, el SAG. Aunque puedas comprar directamente a la empresa, se conoce por el SAG. Solo tiene que pagar el envío una pequeña tasa. Ah, sí, sí, ahí tiene una numeración única, nunca va a ser repetida. Bueno, vamos a algunos ejemplos. Este es un estudio que publicamos en 2016 con geolocalizadores de la Pterodroma armilloniana, que fueron los primeros datos de migración para esta especie, que reproduce acá en esta estrella, es la isla Trindade, en Brasil. Y aquí son dos animales, ¿cierto? Cada uno tiene un código distinto, un número. Y tenemos acá su distribución durante el periodo reproductivo, con el centro de distribución representado por la cruz roja, la zona de migración y después la zona del periodo no reproductivo, con el centro representado por la cruz negra. Y acá el otro animal que hizo algo muy similar, pero con una área de distribución un poquito más amplia durante la reproducción y también durante el invierno, incluso utilizando hábitat más costero y hábitat más pelágico. Por bajo de esta información tenemos un modelo de suitability, o sea, de modelo de nicho ecológico, diciendo cuáles son los hábitats más similares a lo que estos animales que rastreamos utilizaron. Entonces, en rojo hay hábitats que son mucho más probables para estos animales utilizarem, aunque, por ejemplo, en toda acá en la costa de África, las Islas Canarias, Cabo Verde, ninguno de nuestros animales fue hasta allá, pero el hábitat está de acuerdo con lo que ellos utilizan en el otro lado del Atlántico. Entonces es un tipo de método que se puede utilizar para verificar tanto migración y uso de hábitat, preferencias de hábitat para identificar áreas de conservación, por ejemplo. Esta es una especie, por ejemplo, que está vulnerable a extinción, entonces tener este tipo de información es importantísimo incluso para establecer acciones de conservación y todo eso. Este ya es un ejemplo de, creo que en español, pardela gris, Sooty Shearwater, una población de la Nueva Zelanda. Y acá cada color representa un individuo distinto que también fue rastreado con un geolocalizador. Pero diferente de nuestro estudio, los autores prefieren usar líneas de cada animal en vez de hacer los polígonos de distribución. Y se ve claramente la ruta migratoria transecuatorial y los animales van hasta el Ártico a pasar el invierno. Bueno, y ven que este artículo ya es de 2006, o sea, 15, 16 años atrás. Y si vamos más al pasado, estos probablemente son los primeros estudios de aves marinas con transmisores de 1990 y este de 1992, creo. No se puede ver, pero son más o menos por ahí, 90, 92. Y este estudio acá tiene, por ejemplo, 3 individuos de albatros viajero en la South Georgia.
Crozet, disculpa, Crozet, Isla Crozet, na South Georgia. Y ahí pusieron los transmisores de los animales y los dejaron ahí y vieron los movimientos que ellos hacían durante un intervalo X de tiempo. Pero, como pueden ver, esto no es una tecnología muy nueva, ya es algo que existía ya por lo menos 20, 30 años y ya se empezó a utilizar, pero por supuesto era algo nuevo, era algo incluso debería ser más caro de lo que es hoy día. Y este segundo ejemplo también en la South Georgia, disculpe, el otro de la Cruz, este sí en la South Georgia, y un ejemplo de un albatros viajero que durante el periodo de reproducción fue hasta la costa del sur de Brasil, acá mi región de donde soy, fue a visitarme y después volvió a su colonia para alimentar el pichón. Entonces, probablemente ahí fueron, los investigadores tuvieron las primeras ideas de cuánto estos animales son capaces de viajar y las distancias que ellos pueden percorrer en periodos de tiempo bastante cortos. Acá un ejemplo con pingüinos de Adélia, ya que tenemos muchos pingüinólogos acá. Pero diferente de los albatros, en este caso, los investigadores tenían la idea de saber de la distribución durante el periodo no reproductivo. Entonces pusieron al final de la reproducción los transmisores de los pingüinos y ahí los pingüinos salieron de la colonia de reproducción en las Islas Orcadas, se movieron hasta el borde de la plataforma de hielo en el mar de Weddell y ahí los transmisores pararon de transmitir. Eso porque esos animales van a hacer la muda de las plumas justamente en ese hábitat específico de la cobertura de hielo marino del mar de Weddell. Y ahí el dispositivo se quedó ahí con el cambio de las plumas. Pero ya fue una información nueva sobre estos animales, a saber dónde ellos hacían la muda de plumas após la reproducción. La que diferente de las otras dos especies de pigocelias, ellos no hacen el cambio en la colonia de reproducción. Y acá un ejemplo un poco más dinámico, que incluye incluso una especie de foca, el lobo de pelo, como se llama. Cada color es una especie distinta y ahí tiene la información de todo el periodo de migración, de no reproductivo del pingüino de Adélia, no porque la pluma se perdió la información con el cambio de la pluma, de las focas, del pingüino de barbijo en amarillo y del pingüino papúa en rojo. Voy a volver y vemos desde el principio. Bueno, ven por ejemplo en amarillo el barbijo comparado con el rojo el papúa, que el papúa es mucho más gregario, queda por más o menos cerca de donde estaba durante la reproducción, en cuanto los barbijos tienen una diversidad muy grande de estrategias, algunos quedan cerca, otros van para muy lejos. Entonces, por ejemplo, aunque los papúas son gregarios, para los barbijos se dice que son migrantes dispersivos, o sea, la población cambia el centro de distribución, pero ningún animal tiene o sea, toda la población no tiene un centro único. Un animal puede ir para un lugar, otro para otro, entonces esto se llama de migración dispersiva. Y los ejemplos más claros de eso pueden ser de los albatros también. Aquí tenemos ejemplos si no me engaño, son 4 animales distintos, porque creo que este acaso hizo 2 veces. O sea, animales reproduciendo en esta isla que es Crozet también, sí, la isla Crozet. Uno que tiene una característica sedentaria, pasó todo el periodo no reproductivo los alrededores de su área de reproducción. Uno que se llama de sedentario con excursiones, o sea, pasaba buena parte del tiempo ahí, pero a veces se afastaba y volvía. Y uno que fue verdaderamente migratorio, o sea, salió de su centro de distribución de reproducción para otro completamente distinto. Finalmente, hay algunos que hacen migraciones circumpolares,
O sea, el animal se pone alrededor de la Antártica y este animal en particular ha hecho eso 2 veces antes de volver a reproducirse. Tiene una dimensión que va normalmente o puede ser una dimensión? No me acuerdo específicamente, pero creo que ellos hicieron este sentido, el sentido horario. Creo que fue eso, que sigue más o menos la corriente circumpolar. Y ese migrante que cambia la área de producción, que reproduce en José, después migra y en la otra temporada produce en cerca de la Zelanda. No. Él pasó el periodo de no reproductivo en esta área y después volvió a la área de reproducción, que es como una migración más clásica. Ahí se llama de migración dispersiva porque cada animal y la población puede tener una estrategia distinta. Sí, muy filopátricos. ¿Cuál es el número de individuos en él como para definir coverage de la especie? Eso es bastante complejo. De la especie, más que número de individuos, yo diría también que diferentes estadios de vida, porque ya se sabe que, por ejemplo, los inmaduros hacen cosas completamente distintas a los adultos. Pero eso también depende de la especie, porque algunas especies que tienen padrones más claros de movimientos, normalmente una buena parte de la población va a ser el mismo. Ahora, en casos de los albatros, los petreles gigantes, eso no es así. Entonces, dependería del tamaño de una población, por ejemplo. Una población pequeña o muy grande. Hay unos estudios de eso, pero yo no tengo un número así para decirte. Para los albatros tengo hecho entre 20 y 40. Una población que tiene ahí 500 pares. Hemos visto que hay una amplia diversidad de comportamientos, así que cuanto más, por supuesto, no vas a poner en 300 animales, pero si llegara a 5% de la población, creo que, incluso porque esto es caro, así que cada animal que rastrea es dinero que... Cuando colocas los bebés, se tratan de segregar de una forma cuántos hembras y cuántos machos. Sí, yo sí, esto siempre tengo que procurar hacer balanzado el mismo número de machos y hembras, incluso tengo hecho con las parejas. Estamos rastreando las parejas, entonces tenemos el mismo número de machos y de hembras. Y así incluso podemos ver qué diferencias hacen cada uno y cómo esto puede tener un resultado en el desenvolvimiento del pichón, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen con los individuos, por ejemplo, que igual puede diferenciar macho y hembra? Puedes, yo no tengo hecho, pero puedes. Juliana, por alguna técnica molecular. Pero en terreno. Ah. En terreno que le hace marca los dos. Uno macho, Sí. Yo sé que algunas especies tienen diferencia de tamaño, pero es tan pequeña que tendrías que medir los dos y ahí ver cuál es mayor. Completamente tipo de los hacemos más. Sí. Y, por ejemplo, cuando colocas el pingüino, que no saben a priori cuál es la hembra y cuál es el macho, luego que tienen los resultados, ¿no han podido ver diferencias entre sexos? De manera que puedan de repente decir, oye, este es un tipo de comportamiento quizás. No hay nada así que sea distinto, claro, sí. O sea, en paper que participamos con Rey, ellos pidieron hacer un sexaje molecular y para ver si tenía diferencia, pero no encontraron. Bueno, otro ejemplo acá, esto es de los petreles gigantes que rastreamos esta última temporada.
Y acá los puntos blancos son puntos geográficos de los petreles. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que algunos animales que están reproduciendo, ahí se ve, están reproduciendo acá en la isla Nelson. Algunos quedan más cerca, algunos hacen viajes mucho más largas acá casi a Península Este, uno y otro vienen al mar de Weddell. Entonces hay una diversidad de estrategias bastante variables dentro de la misma población, incluso algunos viniendo hasta la América del Sur durante la reproducción. Sí. Y para vernos con un poco más de detalle, el misma información, pero mirando más cerca. Que ahí puedes ver, por ejemplo, distinguir entre diferentes modos de comportamiento, por ejemplo, el tránsito o el modo de busca y el modo de alimentación. O sea, cuando el animal está en baja velocidad y haciendo ángulos cerrados, se asume que él está en modo de busca y después se para, está en el modo de alimentación. Entonces, a partir de eso, puede estimar dónde, en qué área el animal paró a alimentarse, dónde está buscando, qué tipo de hábitat prefiere para alimentarse. ¿Y eso cuánto tiempo? ¿Eso fue durante...? Esto fue diciembre y enero. Fuera de la temporada seguimos por ahí. Datos que tenemos de geolocalizador de la isla Elefante muestra que hay, yo diría que 3 estrategias, que algunos permanecen más cerca del Antártico, otros vienen en América del Sur, y la gran mayoría sigue durante todo el invierno haciendo el movimiento América del Sur-Antártica. Pero ojalá ahora con transmisores así vamos a tener la información con mayor precisión. Va a ser posible decir exactamente cuántos animales hacen cada tipo de comportamiento. Y bueno, como estaba diciendo, aquí tenemos la representación de diferentes modos de comportamiento. Acá 2 modos distintos, que en azul tránsito y en rojo es como busca y alimentación juntos, sin separar los dos. Y vemos aquí, esos son datos de 2 hembras. Una que ha hecho, por ejemplo, tránsitos directos a zonas donde se va a alimentar, ¿cierto? Va directo al punto donde se alimenta. Y otra que, en cuanto se va moviendo, va alimentándose en el camino. Entonces, hay también estrategias diferentes, tal vez eso sea relacionado con la experiencia, la edad del animal, o mismo por la preferencia, tal vez preferencia individual de cada animal. Acá un ejemplo muy interesante, en el caso de los pingüinos podemos poner dispositivos que tienen también, pueden registrar la profundidad que el animal buceó, y así se pueden crear perfiles tridimensionales, ¿cierto? De la posición horizontal del animal, pero también la profundidad que el animal se ha movido. En 2018 pusimos cámaras monitorizadas en las espaldas de los pingüinos y registramos algunos de los comportamientos de alimentación de estos animales. Específicamente tenemos acá arriba un barbijo que está alimentándose en un cardumen de krill con otros pingüinos, y acá abajo un pingüino papúa que está alimentándose solo y fue por un pez. En vez del krill fue a el pescado. Creo que vale volver a ponerlos. Y bueno, esto no solo tiene un valor mediático bastante grande, pero la información que se puede obtener de este tipo de dispositivos también es muy valiosa. Se puede ver exactamente qué tipo de alimento y cómo el animal va a buscar. Y claro, con la información del GPS y del TDR puedes saber dónde y a qué profundidad el animal ha hecho eso. Acá una información interesante de este papúa que se ve en un cierto momento que él va, ahí, largó el pez para respirar y ahí después vuelve por el pez.
O sea, el pez le dio trabajo de que él ha tenido que respirar. Bueno, y aquí otro dato interesante que se puede cruzar con esa información de cámara, que son los datos de acelerómetro. Acelerómetros son como miden fuerzas en un ambiente tridimensional. O sea, puedes saber a qué dimensión del cuerpo del animal, o sea, si el animal está parado acá, tiene la dimensión X, Y y Z, y puedes saber a qué movimiento el animal está haciendo en el espacio. Y se puede atribuir diferentes señales de cada eje del cuerpo del animal a diferentes modos de alimentación. O sea, tránsito o buceando tiene un valor distinto en cada eje. Capturando el animal tiene otro valor, una turbulencia mayor en los valores de cada eje. Y después para subir, como ve, casi no hay variación. Incluso se puede decir, por ejemplo, okay, para volver a superficie el animal casi no gasta energía, probablemente se deja llevar por la ¿cómo se dice? La flotabilidad, exacto. Bueno, ahí todas esas informaciones pueden crear un panorama más completo del comportamiento del animal y de lo que hace cuando está alimentándose. Y también puede agregar a aplicaciones de conservación y spatial planning, planeamiento espacial o zoneamiento. Y aquí un ejemplo con el mismo tipo de datos que vimos anteriormente de migración de los pingüinos. Este estudio ha solapado la información de distribución de estas especies con la información de la pesquería de krill, un gris oscuro acá. No sé si ustedes saben, pero en Antártica la pesquería de krill es la única actividad económica a nivel industrial y la única actividad en larga escala con viés económico. Y acá se ve, por ejemplo, en qué periodos y qué especies en el pasado han solapado su distribución con las actividades de pesquería de krill en la península antártica. Y bueno, claro, a partir de esas informaciones se pueden incluso tener resultados, por ejemplo, de la propia pesquería, proponer áreas que no va a utilizar porque estaba solapando en exceso con los pingüinos y con las focas, y medidas oficiales de manejo pesquero, por supuesto. Otro estudio que ha hecho algo parecido, pero apenas con especies de pingüino, también en el pasado encontró resultados parecidos y zonas donde había el solapamiento entre pescaría y las especies de pingüino en la península. Y claro, con algunos tipos de dispositivos, en el caso incluso de las cámaras, como utilizamos con los pingüinos, algunos estudios con las especies del Ártico han logrado sacar fotografías de los animales alimentándose junto a los buques de pesca, lo que también permite tener una información de cuantificación de cuántos animales de cada población van a interactuar con la pesquería y ahí tomar medidas incluso para detección de pesquería ilegal. Este es un estudio muy interesante de los franceses que publicaron recientemente, unos 3 años atrás, que pusieron transmisores con detección de radar. Entonces, cada vez que el albatros se aproximaba de un buque de pesca, detectaba la información del radar del buque, y así sabía con precisión espacial que ese animal interactuó con el buque. Y como los buques oficiales tienen la obligación de tener su transponder que envía información de radar o de satélite para los gobiernos de sus países. Cuando el albatros encontraba un buque que no estaba con el transponder on, se podría decir que era un buque ilegal. Y así, estos animales han permitido identificar zonas donde los buques ilegales han actuado alrededor de las islas. Esta Crozet, creo que es Isla Crozet. Claro, ahí estos mismos autores después volvieron a explorar este tipo de información para incluso tener en tiempo real la información de que el animal encontró un buque ilegal
envía la información al gobierno y el gobierno pone en acción la armada, ¿no? La policía naval o armada para verificar que los animales no, los buques efectivamente están allá actuando de manera ilegal. Sí, eso ya he escuchado críticas de algunos autores porque generalmente los pescadores no son muy amables con los animales y algunos investigadores tienen preocupaciones de que eso puede hacer con que empiecen a matar cualquier animal que vean con un dispositivo. Pero no sé, hasta ahora no he visto nada real en relación a eso, pero es bastante posible. Tal vez no. Ojalá que no. Dejamos así. No vamos a darles ideas. Bueno, este es un otro estudio interesante que está en revisión, que buscó contar informaciones de rastreo de petrales y albatros de todo el planeta, que está la mayoría posible de especies que están en el Seabird Databank, para cruzar con modelos oceanográficos de distribución de polución por plástico, para identificar dónde los animales están más vulnerables a la exposición a la polución de plástico, a la ingestión de plástico y todo eso. Y identificaron varios hotspots a lo largo del planeta. Felizmente no tenemos ninguna acá en nuestra región, pero en el Atlántico, en la costa de Brasil, Argentina y Uruguay, sí. En los que se llaman de giros oceánicos, donde se acumulan altas concentraciones de plástico y son hotspots para varios grupos de especies de aves marinas. Y finalmente se puede usar este dato de alta precisión espacial para identificar áreas que son importantes para poblaciones que son vulnerables. ¿Cierto? Este estudio de las CELES de 2012, no se puede leer, pero creo que es 2012, tal vez sea ese 2012. Ellos querían identificar zonas importantes para las especies que reproducen en las islas South Georgia e identificaron varias áreas muy importantes, tanto cerca cuanto lejos de las áreas de reproducción. Y efectivamente han usado esa información para proponer áreas de protección. Incluso si ustedes fueron a buscar la información de la área protegida de la South Georgia, una de las áreas más amplias del mundo y que cubre una área muy extensa del océano austral. Y eso ha sido aplicado a nivel global para un número enorme de especies. Y a Seabird Life ha proponido a partir de estos datos una red global de MIBAs, que son Marine Important Bird Areas, que recientemente fueron cambiadas a Marine Important Bird and Biological Areas, porque son importantes para las aves, pero no solamente para las aves, pero para un conjunto muy amplio de organismos. Y así como se sabe hoy día, como se sabe con una cierta precisión la distribución de cada especie, es relativamente posible identificar zonas de alta mar que tienen ocurrencia muy larga o un número amplio de especies. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes colores son distribución, mayor número de especies ocurriendo en simpatría basada en su distribución conocida. Entonces hay realmente zonas que son muy importantes, principalmente a lo largo de todo el océano austral, para este grupo de aves marinas pelágicas. Bueno, esto sería lo que debería decirles. Diga. No sé si han hecho algún estudio que permita evaluar el éxito reproductivo de las aves del planeta del pollo, si lo están alimentando con algunas estrategias de alimentación o rutas hacia el alimento. Por ejemplo, algunos que vayan más hacia dentro del océano, otros Sí, que sí, esto tal vez sea probablemente el tipo de estudio más común, no digo en Antártica, pero se va a ver en otros ambientes marinos, en el norte hacen mucho ese tipo de estudio.
En Antártica hay algunos, pero son estudios menos numerosos. Y sí, la visión general para las aves marinas es que generalmente los animales que son capaces de optimizar la búsqueda de alimento más cerca de la colonia durante la crianza del pichón, tienen los pichones con mayor crecimiento, mayor tasa de crecimiento, no que ellos sean mayores al final, pero crecen más rápido. Entonces sí hay mucha evidencia de esto. En Antártica no tanto, pero seguramente como hay tantas poblaciones a lo largo del mundo que tienen este padrón, supongo que sea lo mismo. Y puede testarse, seguramente creo que vamos a hacerlo los próximos años. Sigue. Y lo otro que, por ejemplo, uno puede hacer modelamiento de nicho a futuro, hacer proyecciones, Sí. pero no sé si quizás mostrar por los puntos georreferenciados de rutas migratorias o de estas estrategias de alimentación, sería posible eventualmente proyectarlo hacia el futuro, como por ejemplo en un escenario de cambio climático o a raíz del efecto que puedan tener las pesquerías sobre... Sí, todo esto es posible y ha sido hecho para diferentes especies y hay otras que no se ha hecho. Así que sí, esta es una de las múltiples aplicaciones de este tipo de método. Puedes tanto utilizar toda la información para tener una idea de la distribución general de la especie o identificar zonas de alimentación utilizando solo los puntos de diferentes modos de comportamiento. Entonces, o de tener la migración y saber lo que utiliza este tipo de hábitat para la migración, qué va a pasar con este tipo de condiciones, si va a ser capaz de hacer su migración con los cambios que van a ser generados. Esto todo es posible de ser hecho. Para algunas especies se ha hecho, para otras no. Entonces hay mucho por hacer. ¿Algo más? Si no, encerramos. Bueno, Juliana se tuvo que ir. Hubo una reunión, pero la que estamos muy agradecidos. Súper enriquecedor escuchar. ¿Alguien del chat tiene alguna pregunta? Yo no sé usar eso muy bien. ¿Dónde está el chat? No nos están viendo. No, Lucas, todo claro. Muchas gracias. Bueno, Gracias. así que gracias a todos y ojalá tenga sido instructivo.